Muy buenas tardes a la audiencia de Televisión Universitaria y de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual y de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues en esta oportunidad estamos reunidos para conversar en torno a la experiencia Vindictas, y para el caso estamos con la doctora Leticia Mora Perdomo, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Leti, bienvenida. Muchas gracias, Marina. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a darles la bienvenida a nuestras colaboradoras de este proyecto tan importante, un proyecto editorial de gran alcance, Vindictas. Para el caso, participan con nosotros esta tarde-noche Paola Velasco, que es la directora de Vinculación y Comunicación Tecnología de la UNAM. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Leti? Marina. Gracias, Paola. Y desde luego también está con nosotros Lola Horner, escritora y una importante colaboradora de este proyecto, de esta experiencia literaria Vindictas. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Pues muy bien. Muchas gracias. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos todos, bienvenida a nuestra audiencia. Y bueno, yo soy Marina Cuellar y estamos aquí para empezar. Leti, cuéntanos. Bueno, yo más que nada agradezco esta colección que ha rescatado por el nombre, y me gustaría que después las editoras o nuestras invitadas hablaran sobre el nombre de Vindictas. Pero primeramente, bueno, yo traté de entender esta colección que he visto 5 libros donde resarcen del olvido injusto a 5 escritoras que nos presentan unas obras imprescindibles, necesarias, y es un proyecto realmente necesario, no tan solo porque en nuestras condiciones actuales, donde efectivamente los derechos de las mujeres se están reconociendo de manera mucho mayor y generalizada, sino también porque es un proyecto que creo que puede cambiar la historia de la literatura cuando se contemplan las obras, o se leen, mejor dicho, y esta es una invitación para todo el público a que las conozca y se acerque a este proyecto universitario, a este proyecto de la UNAM, en el que se produce un diálogo intergeneracional, porque se rescata a escritoras nacidas en los años 20 y 30. En estas 5 obras primeras me indican que ya hay otras obras y también podremos hablar de eso, pero los prólogos son escritos por escritoras jóvenes, como Lola, que escribe el prólogo a una novela, y entonces se produce, creo, también ahí una oportunidad de un diálogo intergeneracional, de un diálogo que recupera desde la experiencia del presente la experiencia de las mujeres escritoras en otros años. Las novelas, así que me parece que es un proyecto muy necesario, y les pregunto a nuestras invitadas, ¿por qué el nombre de Vindictas? Leti, muchas gracias. Bueno, como bien dices, es un proyecto que nos parece muy necesario, imprescindible, urgente, y esa urgencia quedó bien demostrada también con la recepción, la buena recepción que Vindictas ha tenido a lo largo de todo, pues, el último año y medio prácticamente, desde que nació Vindictas hasta ahora. Y definitivamente como editoras, como desde la universidad, estamos convencidísimas de que al formar un catálogo editorial en el que integramos de manera mucho más constante la obra de mujeres, estamos efectivamente cambiando el mundo, cambiando la oferta que se le da a nuestras lectoras, a nuestros lectores, a las jóvenes escritoras, a los escritores, porque
pensamos siempre eso, nos estaba faltando de muchas formas una mitad indispensable de nuestra tradición literaria, y con Vindictas estamos justamente tratando de resarcir esa falta, de traer de ese olvido o de esa poca atención, falta de atención a escritoras que son destacadísimas y que en muchas ocasiones su obra no tiene la relevancia que mereciera, no por razones literarias, sino más bien por razones extraliterarias. Y de ahí el nombre. Le voy a pasar ahora la palabra a Lola Horner. Ella hizo el prólogo a la novela La cripta del espejo, de Marcela del Río, una escritora también muy versátil, dramaturga, novelista, y le pasaré la palabra para que platiquemos un poco sobre el origen de Vindictas en términos de nombre, ¿no? Lo que buscábamos era encontrar esta palabra que al mismo tiempo que fuera la idea de reivindicación, de volverlas a poner en los libreros, en las mesas de novedades, con la atención suficiente, también fuera pues casi que prácticamente nuestro lema de batalla, Vindictas. Lola, por favor. Gracias, Pau, muchas gracias a la Universidad Veracruzana por la invitación. Y bueno, ¿qué estábamos buscando cuando hablábamos sobre el nombre y cuando nace la colección a instancia? La idea aquí es, como bien dijiste, Leti, había que hacer un puente intergeneracional, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que a las nuevas generaciones de lectoras les resulte atractivo este acervo, esta herencia de escritoras que estaba perdida, que estaba emborronada, que estaba arrumbada en las librerías de viejo, ¿no? Entonces, ¿cómo vindicar esos nombres? No en un sentido de venganza, sino en un sentido de restitución, en un sentido de justicia también. La idea aquí era regresar a la luz pública, regresar a la conversación, a estas novelas que en su momento puede ser que hayan tenido ciertos premios o cierto reconocimiento y que después desaparecen, como bien dice Pau, por razones totalmente extraliterarias, ¿no? Y la idea también era que los libros resultaran una invitación en términos de que es una colección accesible, es una colección muy atractiva, está diseñada con mucho cariño y de forma que no parezca, digamos, ¿no? En el mejor de los casos, una colección académica, sino que se entienda que es literatura muy pertinente, con una vigencia importantísima en la época en la que vivimos, ¿no? Claro, les agradezco la respuesta. La pregunta que yo me hago ahora y es cómo, bueno, como vamos a hablar de la experiencia Vindictas, que ustedes nos cuenten cómo fue que decidieron publicar a estas mujeres, cómo fue que encontraron estos libros, qué obstáculos encontraron en el camino. Y efectivamente, creo que ustedes han dado en el clavo cuando dicen que muchos de estos olvidos no es por la calidad de las obras, es por cuestiones extraliterarias, y pongamos el punto en su lugar, ¿no? Es por la condición de ser mujeres y las prácticas que se asocian también con la sociabilidad de las obras de autoras que muchas veces se marginalizan, porque no se consideran importantes, porque no se leen. En fin, platíquenos ustedes cómo llegaron y definieron esta colección. Bueno, pues justamente te diría que aquí es imprescindible justo la participación de Socorro Venegas, que ella es, como les decía al inicio, la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial, y al reconformar el equipo al que pues, nos invitó también a colaborar, a un grupo de escritoras, de promotoras culturales, gente que hemos estado siempre cerca de los libros y de la gestión cultural también, pues el interés de ella era justamente eso, ¿no? Darse cuenta que hay muchísimas novelas, cuentos, obras de teatro, obras en general escritas por mujeres que tuvieron un momento de visibilidad y que desaparecieron, ¿no? Como decía Lola, quedaron prácticamente sepultadas en librerías de viejo, y eso pues implicó también un largo caminar para ir desentrañando esas obras.
Tenemos por ahí también a una colega que las palabras son fuertes, pero me parecen muy certeras, que menciona esta acción que hemos estado realizando como de mujeres, exhumando mujeres, ¿no? Estamos prácticamente yendo hacia estas librerías de viejo a desentrañar, a hurgar, a exhumar estas obras. Y ¿cómo ha sido este recorrido? Que sí, como bien dices, tiene desde luego ha tenido muchísimas dificultades, desde, platicamos al inicio, desde la búsqueda de derechos de autor, el contacto con las autoras a veces no es tan fácil conseguirlas, a sus herederos. Cuando hablamos de derechos de autor nos damos cuenta que justamente por esta inercia en la que se nos ha impuesto, se nos ha hecho entrar en la cabeza que lo que hacemos nosotras tiene un valor menor de lo que hacen nuestros compañeros varones, las mujeres no cuidaban proteger sus derechos de autor, ¿no? O dejar a los herederos responsables. Entonces, pues parte de los líos ha sido esto, pero también te diría que hemos encontrado muchísimas aliadas y muchísimos aliados. Y eso ha sido parte de lo que Vindictas ha podido generar, más allá de todos los obstáculos que se enfrenten. Lo que notamos, y lo notamos con mucho entusiasmo, mucho placer, mucho gozo y alegría por esta, pues porque verdaderamente nos damos cuenta del eco amplificado y, decía yo, de la urgencia de este proyecto, que es encontrar gente dispuesta a colaborar en todos los campos, ¿no? Tanto que Vindictas ha crecido mucho, ya hablaremos un poco más adelante de ello, pero ha sido imprescindible eso. Lola Horner, por ejemplo, pues también tiene esa experiencia en propia mano de cómo fue encontrarse con la novela de La cripta del espejo, cómo fue irse involucrando en este rescate de esta en particular. Lola, ¿nos podrías hablar de eso y también de cuál ha sido tu experiencia al escribir el prólogo de la novela de Marcela del Río? O sea, como escritora joven, encuentras las dinámicas a las que ella alude, de cierta manera de mucha actualidad, o ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Nos podrías platicar al respecto? Claro que sí, con mucho gusto. La verdad es que ha sido un proceso colaborativo, ¿no? Volviendo, digamos, como a la primera pregunta, primero empezamos a rastrear en 3 lugares. Por un lado, librerías de viejo, por otro lado, bibliotecas de universidades, y después en los catálogos y en los registros de los premios nacionales de esa época. Y ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta de que había libros que a lo mejor habían sido premiados, como es el caso de Minotauromaquia, que se lleva el Villurrutia, y que después desaparece, ¿no? Por cuestiones muy concretas que tienen que ver con esa novela en particular. Y entonces, cada una de nosotras, de las escritoras a las que nos invitaron a participar, digamos, en esa primera tanda, pero la mecánica ha sido la misma a lo largo de los 9 libros que ya están. Me emociona mucho pensar ya en estos 9 libros, más el de cuentistas, ¿no? La mecánica es elegir una escritora que tú veas que tiene 20 años de no haberse vuelto a publicar y a partir de ahí, ¿por qué crees que es importante publicarla? Me da mucha felicidad estar hablando de esto en un foro de la Universidad Veracruzana porque justamente yo encontré La cripta del espejo en una librería de viejo de Jalapa. Yo andaba en Jalapa por otros motivos, promoviendo otro de mis libros y estaba en una librería que se llama La Rueca de Gandhi. Y entonces andaba ahí buscando y me encontré con La cripta del espejo en el catálogo de Joaquín Mortiz. Tú mencionabas hace rato, Leti, que tú justamente tenías la edición de Minotauromaquia de Joaquín Mortiz y la verdad es que varias de estas escritoras publicaron primero en Joaquín Mortiz y después ya no se volvió digamos, no hubo una segunda edición, ¿no?, de sus obras. Entonces, a partir de ahí la idea era, bueno, este libro, ¿por qué tendría que leerse, no? ¿Por qué defender este libro a un nivel literario? No basta que sea escrito por una mujer, sino que nos dice a las mujeres al día de hoy, nos dice a las escritoras, ¿no?, en términos de ir armando nuestra genealogía literaria, nuestra herencia.
Y lo que yo encontré en Marcela del Río fue un testimonio que tiene que ver con el ambiente y el enclave de lo doméstico frente a una realidad política, ¿no? La cripta del espejo son las peripecias de una serie de personajes que acompañan al enviado especial del gobierno de México a la República Checa, cuando todavía era Checoslovaquia, y lo que nos cuentan es lo que ocurre con la esposa, con el hijo y con la empleada doméstica del embajador, ¿no? Al que envían en una especie de trampa política. Él cae en desgracia, entonces lo mandan para allá y ahí comienza la novela. Entonces, primero me parecía interesantísimo poder leer sobre una realidad histórica de la cual yo ya no fui parte. Las escritoras que estamos prologando los libros nacimos de los 80 en adelante, ¿no? Entonces, si uno piensa que el muro cae en el 89, pues a mí ya no me toca vivir esta realidad política de la polarización del mundo en dos mitades. Lo he leído en los libros de historia, pero no es algo que yo haya vivido, ¿no? Entonces, por un lado, esta parte de lo político y de cómo impacta en lo doméstico, y por otro lado, el 68. La cripta del espejo es una novela del 68 y a mí eso me sorprendió muchísimo porque yo nunca había visto enlistada esta novela dentro de las otras novelas del 68 que se conocen mejor, ¿no? Entonces, cuando yo leí la cripta del espejo, me impresionó la manera en la que Marcela del Río trabajaba con el tema de los jóvenes y la militancia juvenil, digamos, en el escenario del 68 y después el desencanto de esos mismos jóvenes. Eso me pareció muy conmovedor y yo dije, no, es que esto se tiene que publicar porque esto tiene que tener una audiencia, digamos, más amplia, ¿no? Y así como yo te hablo de mi experiencia, bueno, cada una de las prologuistas tiene muy buenas razones para haber leído la novela con la cual trabajó y para haberla acogido, digamos, de alguna forma para relanzarla con la UNAM, ¿no? Es un orgullo poder acercarse a la obra de estas abuelas escritoras que vinieron antes de nosotros y poder presentarlas con ojos nuevos, ¿no? De alguna forma. Retomando esto último que dices, y bueno, han hablado de esta genealogía, de crear hasta cierto punto una historia de la escritura femenina, una historia ausente en las letras, de recuperar también estas temáticas y descubrir que, bueno, como en algún momento la crítica marginalizó la literatura de mujeres pensando que, bueno, estoy pensando en el siglo XIX, ¿no?, donde decían que era una literatura sentimental, y luego tenemos una escritora como Laura Méndez en el siglo XIX, que no es hasta el siglo XX que se descubre, ¿no?, cuando en realidad su obra había sido muy conocida en esos años. Entonces, hablando de esta genealogía, de estas dinámicas que se pueden descubrir o redescubrir y que de cierta manera no son dinámicas marginales de la escritura, del tiempo de la escritura. ¿Cuál ha sido la recepción del público o de los lectores? ¿Cómo ha circulado ahorita esta magnífica colección que de las que ustedes nos vienen a hablar, de la experiencia Vindictas con el público, en su relación con el público? Te decía al inicio que estamos muy, muy, muy convencidas de que al generar un catálogo editorial como el que estamos creando, todo editor, toda editora sabe que su labor es incidir en el mundo, en la transformación de lo que estamos pensando en ese momento, en la transformación de las ideas, es decir, un editor, una editora es un filtro también, ¿no? Y tenemos que serlo como editores responsables, tenemos que hacer ese filtro para bien, no ser el editor que rechaza algo porque, pues, no sé, porque hablaron mal de Arreola en un libro, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Minotauromaquia. Pues en un momento regresa Paola, y mientras tanto
Querida Leti, es realmente interesante este proyecto de Vindictas. Sí. Estamos entendiendo que se trata de una editorial, ¿no? De un proyecto que trata de ser una editorial y que está alojada precisamente en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, ¿no? Así es. Y bueno, lo que ellas están haciendo es una recuperación de autoras que se han perdido en el tiempo y estábamos platicando justo antes de entrar al aire, que están buscando autoras que han publicado hace 20 años y que han tenido una gran presencia o tuvieron presencia en su momento. Claro, con un incluso premio. Premios Villarrutia, 2 de ellas me parece que obtuvieron premios Villarrutia y que no se volvieron a editar, ¿verdad? ¿Por qué? Se quedaron ahí simplemente, Sí, ¿no? sí, bueno, eso es una pena, ¿no? Y qué bueno, creo que para mí Vindictas es un acto de justicia para ellas. Claro, y para claro. nosotros, los lectores contemporáneos, que podemos tener acceso a esos textos que son de una excelencia literaria reconocida. En efecto. Bueno, parece que está de vuelta con nosotros Paola Velasco. Sí. Gracias. Perdido, Paola. Bueno, Paola. Hola. Sí. Justamente ahora estábamos como recapitulando para nuestra audiencia que Vindictas es un proyecto editorial que acoge o que está dentro de la estructura administrativa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo puedes llevar a cabo tu proyecto? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo imprimen? ¿Cómo producen? ¿Cómo forman? ¿Cómo comercializan y distribuyen? Ok, bueno, creo que sí, ahí fue algún brinco extraño porque estábamos hablando de cómo ha sido recibido y hacía yo una invitación a entrar a vindictas.unam.mx para poder encontrar ahí pues todo lo relacionado con Vindictas. No es un pequeño, en realidad ha crecido mucho, es un micrositio que ya se volvió un repositorio muy, muy completo, muy integral. Y bueno, ahí pueden encontrar las novedades más recientes, algunos datos sobre las autoras, etcétera. Y pensando en un poco vincularlo con la pregunta que nos haces ahora de dónde está el tras bambalinas de Vindictas, y en esta buena recepción que ha tenido en el público, en la coordinación misma, en la coordinación de difusión cultural de la UNAM, el proyecto de Vindictas, que comenzó efectivamente siendo un proyecto editorial, ha crecido a tal punto que ahora ya es un eje que nos atraviesa a todas las dependencias que estamos bajo el abrigo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Entonces, es una línea transversal para todas las acciones. Danza, por ejemplo, está teniendo también su reivindicación de coreógrafas, bailarinas, etcétera. Música, lo mismo, ¿no? La Dirección General de Música, en ciencia, en teatro, en fin, ¿no? Entonces se ha vuelto este círculo, pues como esta onda expansiva que nos lleva hacia muchas otras recuperaciones, reivindicaciones de las mujeres creadoras en todos los terrenos. Y ahora, por fortuna, y eso es algo que siempre a nuestras universidades tenemos que aplaudirles y agradecerles, nuestra universidad también pues ha sido muy, muy receptiva a este proyecto. La UNAM en sí misma está transformando muchas de sus líneas de trabajo. La creación de la Coordinación para la Igualdad de Género es un parteaguas también en la historia académica, en poder ofrecer directamente a toda la comunidad universitaria pues estos contactos y esta posibilidad de tener ahí esa coordinación que no solamente está atenta de cualquier denuncia, de cualquier problema que se pueda suscitar, sino también de generar muchos contenidos. Bueno, la UNAM en su conjunto pues ha tenido esta
pues esta buena recepción también a un proyecto que es netamente universitario. Es un proyecto que para la universidad también es urgente, también es necesario, y en esa medida pues le ha dado todo el respaldo posible. Entonces, ¿cómo editamos y financiamiento? Todo es de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo comercializamos y cómo distribuimos estos libros? Que es una pregunta interesante para nosotras desde Libros UNAM. Pues bueno, tenemos un área exclusivamente para mover estos tirajes de libros, y aquí también hacemos una invitación a visitar libros.unam.mx, donde pueden encontrar toda la oferta de Vindictas, entre muchas otras cosas, desde luego, ¿no? Ahí están todos los libros que la UNAM edita. La UNAM, como todos sabemos, es una potencia editora, edita alrededor de 2,000 libros al año. Eso significa que estamos haciendo en promedio unos 6 libros diarios en distintos formatos, ¿no? Sean impresos o en ebooks. Y bueno, ahí en libros.unam.mx los pueden encontrar. Les diría, ya entrados en anuncios, que tenemos ahora el 30% de descuento y envío gratis a todo México. Lo hemos mantenido así durante todo este periodo de confinamiento, y muy próximamente abriremos algunas de nuestras librerías ya con la posibilidad que abren los semáforos, los cambios de semáforo, y estaremos también brindando descuentos muy atractivos para nuestros visitantes en las librerías en físico en las que abran. Entonces, ¿cómo financiamos el proyecto? El proyecto es absolutamente respaldado por la Universidad Nacional Autónoma de México y comercializado también por sus canales de distribución, que por supuesto también pues llegan a las grandes cadenas, en Gandhi, en El Sótano, en Amazon, en distintas plataformas y librerías pueden encontrar Vindictas. Muchas gracias, Paola. Yo creo que este proyecto que ustedes están haciendo, como hemos ya reiterado a lo largo del programa, es un proyecto necesario y es un proyecto ya urgente. Ustedes mencionaron que lo han expandido. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de qué son los nuevos libros que ya, bueno, tú o Lola, acerca de los nuevos libros que ya se han publicado, qué otros podemos esperar? Porque yo enseño literatura, ¿no? Y la verdad, una carencia en los programas de literatura es la literatura escrita por mujeres. Y no tan solo eso, también a veces el prejuicio de, bueno, metes a una mujer porque, bueno, es mujer, y ahora para la igualdad de género y todo esto, pero no, o sea, creo que con colecciones como la suya, y es ahí donde creo, y los felicito de veras de corazón, vienen a llenar un vacío que se está colmando con creces, y sí me interesaría saber qué están haciendo, qué es lo nuevo, qué viene. Si quieres, contesto y vamos contigo un poquito de los programas de estudio, porque efectivamente, bueno, también parte de lo que Lola ha hecho es esta revisión de cómo en los programas de estudio, cuando vemos lo que aprendemos, incluso no solo en las facultades, en las prepas, en los bachilleratos, lo que aprendemos de literatura, pues hay una franja muy pequeña de obras escritas por mujeres. Ahorita que Lola nos platique un poquito de eso. De lo que viene, ahora que Lola mencionaba, pues de cómo estas cuestiones extraliterarias también han influido, o la crítica, ¿no? La crítica, cómo la crítica de pronto le ha puesto una lápida a un libro, pues antes de permitirle a ese libro lo que tendría que permitírsele, que es el contacto con las lectoras, con los lectores. Estamos muy próximas a publicar una novela que también nos parece indispensable, que es La única de Lupe Marín, de Guadalupe Marín. La única de Guadalupe Marín. Es una novela que Guadalupe Marín escribió en 1938 y que recibió en su momento críticas muy fuertes de Tablada, de José Juan Tablada,
de Salvador Novo, porque expuso de alguna forma ciertas conductas violentas de Diego Rivera. Como todos sabemos, Guadalupe Marín fue esposa de Diego Rivera, fue en muchos de sus murales su modelo, el nombre con el que trascendió durante muchísimos años es el de Guadalupe Rivera o Lupe Rivera. También en el hecho de ponerle en la tapa del libro Guadalupe Marín, es un acto completamente consciente de reivindicarle el nombre, es decir, ella es Guadalupe Marín para nosotras, antes que Lupe Rivera. Entonces, bueno, hizo esta suerte de exposición de conductas violentas de Diego Rivera y también de algunas escenas de celos violentas y excesivas de Jorge Cuesta. Bueno, supongo que cualquier escena de celos es excesiva, por lo que implica de desconfianza hacia quien más deberías tenerle confianza. Pero bueno, con ambos estuvo ella casada, y esta obra, que con estas no son declaraciones, pero más bien con estas puestas en evidencia, fue de muchas formas censurada, catalogada como una novela indiscreta e incluso repugnante, pues, ¿no?, para su época. Recordemos que es un momento también en el que el muralismo, incluso para abrirse México al mundo o también a esta raíz del mundo prehispánico, siempre se decía que era algo viril, es decir, lo bien hecho, la pintura bien hecha, la obra gráfica bien hecha, la escultura bien hecha era una obra viril. Y lo hecho mal, lo hecho con poca calidad, además era algo afeminado, de rasgos femeninos, ¿no? Si vemos las crítica de arte de la época, es una estética, una manera de referirse en ese momento, pero que por supuesto nos revela muchas ideas de fondo, ¿no? Lo que vale la pena es lo viril, ¿no? Incluso la obra de una mujer, cuando tiene peso, es porque tiene características viriles, de hombría, ¿sí? Y cuando es demasiado femenina, pues es... Bueno, entonces fue incluso eso, fue catalogada como una obra repugnante, y en este cruce del que hablábamos, generacional, le toca a Ana Clara Muro hacer el prefacio a la novela, ¿no? Seguimos manteniendo esta línea que nos parece indispensable de unir este vínculo entre nuestras madres literarias con las nuevas generaciones e ir haciendo estos cruces. Entonces tenemos esa muy próxima a publicarse, y tenemos también Diario del Dolor de María Luisa Puga. Es una novela que también, como ustedes saben, tuvo una edición en su momento. Ya está en circulación, la pueden encontrar, decía, en libros.unam.mx, y pues es este duro, pero al mismo tiempo lucidísimo confrontamiento con la enfermedad propia, con el dolor, y esta es otra de las imprescindibles. Sí, pues quisiéramos retomar la propuesta de Paola, de que Lola nos hablara acerca de esta transversalidad en los estudios femeninos. Sí, gracias Marina. Sí, justamente lo que yo pensaba era, y lo que pensábamos desde el principio, y parte de la fortuna que hemos tenido de acompañar, ¿no?, al proyecto, es que al ser una colección universitaria, tuvimos la oportunidad de desdoblarla al principio en dos vertientes, ¿no? Por un lado, la vertiente literaria, que era la producción, la edición, la difusión de los libros, y por otro lado, la vertiente educativa. Ha habido una serie de esfuerzos, que son una serie de seminarios que se han hecho al amparo, digamos, del concepto de Vindictas, que tiene que ver con estudiar la literatura de mujeres, no como algo exótico, no como algo que está aparte de la gran literatura o de la literatura sin adjetivos, sino como la otra cara de la moneda, esta otra parte del canon que nos ha sido negada, digamos, por una serie de cuestiones
que otra vez tienen poco que ver con la calidad literaria, ¿no? Creo que parte del acierto de la colección también ha sido que hay una diversidad importante en los títulos. Tenemos títulos que bordean la comedia, ¿no? Como De ausencia, de la China Mendoza. María Luisa Mendoza era más conocida por su periodismo y sin embargo en La ausencia, pues es una gran novela donde se habla desde la picaresca, desde la parte cómica, con un sentido del humor corrosivo impresionante, de mucha actualidad también. Tenemos obras de fantasía, como La octava maravilla, de Vladimir Kosiancic, que en su momento el prólogo lo hizo un gran escritor argentino y que sin embargo no se había vuelto a editar en México, ¿no? Entonces era importantísimo poder traérnosla también. Tenemos, ahora que mencionaba Pau también, lo de Lupe Marín, y entonces de lo que nos damos cuenta es de que esto fue como lanzar una piedrita en un estanque y que se empezaran a hacer ondas concéntricas que nos llevaban a otras disciplinas, que nos llevaban a otros foros y a otros discursos también, en donde era necesario, en donde, ¿cómo nos dimos cuenta de que era necesario? Pues porque la gente nos pedía que habláramos más de esto, que se hicieran más cursos de esto, que de alguna manera abriéramos un poco el panorama, o un mucho, el panorama de lo que normalmente se venía enseñando, ¿no? Porque como decías hace rato, Leti, pues sí, o sea, este tema de los prejuicios sobre la literatura de mujeres es algo con lo que creo que todavía tenemos que luchar, ¿no? Cuando yo estaba haciendo el doctorado en letras en la UNAM, era impresionante ver que las mujeres no representaban a lo mejor ni el 20% del programa total, ¿no? Si eran el 30% ya ibas muy de gane. Y entonces el argumento siempre era, pero es que no hay más mujeres publicadas, ¿yo qué quieren que haga, no? Y decías, no, a ver, estas mujeres tienen que estar en algún lado. O sea, no puede ser que las mujeres hayan empezado a publicar tan después, y la verdad era que no era cierto. Es decir, en los últimos años han salido una serie de esfuerzos editoriales que tienen que ver con visibilizar a estas escritoras, ¿no? Lo que hizo la académica y escritora Liliana Pedrosa, por ejemplo, con los cuentos, con la cuentística de mujeres en México, tiene todo que ver con estos esfuerzos de visibilizar, ¿no? Y Vindictas también es parte de este esfuerzo. Entonces yo creo que dejar la vertiente educativa del proyecto de lado sería en realidad no ver el proyecto completo, ¿no? Porque sin duda está la parte editorial, pero la parte editorial viene acompañada de una infraestructura educativa que lo que hace es justamente volver a intentar, ¿no? Colocar a estas mujeres en los salones de clases, en las cafeterías, en las librerías, desde un lugar no de sacralizarlas, sino de poder entablar un diálogo con ellas, poder leerlas. Creo que eso es fundamental, porque ahorita estaban hablando de Lupe Marín y una cierta dinámica de escándalo cuando publica la novela. Es el caso años después, en el 75, cuando Tita Valencia publica la suya, y cuando se habla de este erotismo desmesurado, que claro que es un proyecto literario, digamos, fincado en las pasiones que el arte y la literatura ha consignado. Y luego, en 2017, me tocó la oportunidad de estar en el Año de Colombia en Francia, y ahí se desató toda esta polémica acerca de que no se había invitado a ninguna mujer escritora colombiana al Año de Colombia en Francia. Lola, tú has hablado de la ausencia de las mujeres en los programas de estudio, o sea, de la escritura de mujeres en los programas de estudio. Si uno revisa, no tan solo, bueno, los premios, por ejemplo, yo he revisado el premio Casa de las Américas y son contadísimas, y digo, es verdad que es por la ausencia, como tú acabas de decir, eso es lo que se dice. Ustedes están demostrando que no es la ausencia. ¿Y a qué lo atribuyen en esto? ¿No? Y no creen, bueno, esa es la pregunta para cualquiera que la quiera responder de ustedes. Y también, ¿qué tenemos que hacer? Porque tenemos que llevarlas primero a que se lean, a que se conozca, a que se descubra que son escritoras que se sustentan en su trabajo literario. Luego, también a otro tipo de reconocimiento. Debe haber una crítica que elabore, me parece a mí, estructuras que las puedan recuperar en su justa dimensión. ¿O qué piensan ustedes? Sí, sin duda, ¿no? Ahí la labor de la crítica es indispensable.
Creo que son muchísimos los puntales que hay que empezar a levantar. Bueno, pues mientras tanto que nos reconectamos con Paola, estamos muy contentos, pues resulta que los ejemplares de la colección de Vindictas se encuentra precisamente en nuestras páginas, en filo.v.mx, de modo que podemos allí obtener los libros de estas escritoras. En acceso abierto. Ajá. Eso está muy bien, sí, de acceso genial, abierto. Genial. Lo que es un gran regalo sí. para nuestros lectores, para nosotras mismas, para los estudiosos, ¿no? Y bueno, también podemos obtener estos mismos libros en vindictas.unam.mx y en libros.unam.mx. Y vamos a recordar que nos acaban de decir que los libros en esta dirección de la UNAM tienen hoy por hoy el 30% de descuento y el envío es gratis. Y bueno, Paola, estamos de nuevo contigo. Sí, nos quedamos Lola y yo aquí solitas y pensábamos, se nos fueron o qué pasó, pero bueno, están aquí de nuevo. Decía que poder ponerlos enfrente de grupo, por ejemplo, de CCHs, de preparatorias, es indispensable, pues, para que ellos puedan, desde sus primeros acercamientos con la literatura, darse cuenta de que el universo es mucho más amplio, mucho, mucho más amplio. Y bueno, esto me lleva también, parece que soy el cajón de los anuncios, pero a invitar a la audiencia que esté atento. A finales de mayo estaremos lanzando un seminario de literatura policíaca que va de la mano también con otra de nuestras próximas publicaciones, de las que por ahora no les daré mayores datos, más que decirles que estén pendientes hacia finales de mayo de un seminario de literatura policíaca por mujeres, es literatura policíaca escrita por mujeres, por supuesto abierto a todo el público. Bueno, y esto, poder ponerlo, decía yo, en distintos frentes es indispensable, ¿no? Poder, lo que ocurre ya decía hace un rato, con danza, con teatro, con ciencia, es decir, poder generar, detonar esta por lo menos una ayuda a que todo el mundo voltee a ver a sus propias creadoras, sea en la disciplina que sea, a las científicas, nos parece indispensable y parte de lo que va a contribuir a que cambiemos un poco nuestras ideas, preguntabas hace rato, ¿qué nos ha llevado a esto? Tenemos, yo creo que ya como sociedad muy claro que hemos vivido inmersas en modelos patriarcales, heteropatriarcales, blancos, y que eso ha condicionado en muchas medidas nuestra forma de ver el mundo. Es nuestra oportunidad y también nuestra responsabilidad de cada una y de cada uno de nosotros poder ir rompiendo esas estrechas miras con las que nos han enseñado que el mundo está construido, ¿no? El mundo no es con esa limitante que nos han enseñado en general, ¿no? Entonces, esa sería, pues, bueno, le paso a Lola también la voz para que sigamos conversando. Sí, justo el peligro que queríamos evitar cuando comenzamos con la colección era que no queríamos que se quedara adentro de la torre de marfil de la academia, ¿no? No nos interesaba hacer libros que solo se circunscribieran a lo académico, sino más bien lo que pretendíamos era que los libros salieran a la calle. Y la verdad yo estoy agradecida y muy feliz de darme cuenta que así fue. Los libros se están compartiendo, los libros se están leyendo y pues el mejor cumplido y el mejor regalo que le puedes hacer a una escritora es leerla. No porque sea mujer, sino porque es escritora, porque sus palabras tienen todavía la vigencia y el valor para darle sentido a la vida de muchos, ¿no? Entonces, lo que hace la colección es colocar a esa escritora en un lugar desde el cual el lector pueda encontrarse con ella, ¿no? Y una vez que el lector o la lectora tengan la oportunidad de tener ese encuentro,
pues ya lo que pase después va a resignificar la manera en la que esa persona ve la literatura también. Entonces, un poco por ahí iba el esfuerzo. Creo que ya lo hemos dicho y lo insistiré simplemente porque es una de los lineamientos o de las directrices, así como contemplar que sean obras que tengan 20 años de no haber sido publicadas, etcétera. Publicamos obras que tienen la calidad literaria para ser publicadas, que la tuvieron en su momento y que la mantienen. No es por el hecho de ser mujeres que publiquemos a estas autoras, es por el hecho de que su obra vale la pena, merece ser leída, y como decía al inicio, nos hemos estado perdiendo esa otra mitad de nuestra herencia literaria, de nuestra tradición, de nuestra visión del mundo. Nos hemos estado perdiendo ese lado B, ese lado oculto de la luna, y lo que queremos es ponerle un foco ahora muy, muy vibrante y brillante encima para que todas y todos podamos leerlas. Así es, yo agradezco mucho estos eslabones, que son los libros, y que ojalá el público los lean y se acerquen a ellos, porque efectivamente son cadenas pero cadenas de conocimiento, cadenas que van a interactuar y revelarnos un mundo mucho más complejo y mucho más nuestro. Así es, Leti. Y bueno, gracias al proyecto Vindictas por hacer posible este homenaje a nuestras grandes escritoras, raíces de nuestros tiempos. Lola Horner, mil gracias por haber estado con nosotros. Paola Velasco, muchísimas gracias por todo su trabajo, sus aportes y por inscribirse en la historia de la literatura escrita por mujeres. Yo soy Marina Cuellar y esto ha sido una nueva emisión de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, en su emisión 2021, y los esperamos en los próximos eventos y no se olviden seguirnos en redes sociales. Muchísimas gracias, muy buenas noches.